Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es viernes 17 de enero, bienvenidos a Primer Click. Estamos en cuenta regresiva para la inauguración del segundo gobierno de Donald Trump. China sorprende con sus cifras, las acciones mineras dominan la sesión en Europa. ¿Será que avanza la dolarización en Argentina? Y no se pierdan nuestro especial de esta semana. Bienvenidos, llegamos al final de la semana y lo hacemos con todas las miradas puestas en lo que va a suceder el próximo lunes. Para comenzar, va a ser feriado para Wall Street por el día de Martin Luther King y también porque es el día de la inauguración del segundo gobierno de Donald Trump. Usualmente, el mercado no está tan atento al primer día de gobierno, pero como dice el título del libro, esta vez es diferente, porque se cree que Donald Trump va a llegar con un bang. Se dice que tiene listas decenas, si no acaso un centenar de órdenes ejecutivas que va a firmar en el primer día de gobierno. Algunas de ellas ya están causando impacto en los mercados. Por ejemplo, vemos un rally en las criptomonedas. El Bitcoin supera los $102,000 en reacción a un reporte que sostiene que una de esas órdenes ejecutivas va a declarar la tecnología cripto como una prioridad nacional, estableciendo, entre otras cosas, un consejo asesor para que vele por los intereses de esta industria. Otros impactos de estas órdenes ejecutivas no están tan claros y esta es la incertidumbre que domina en el mercado. Veremos anuncios de alzas de tarifas, de alzas de aranceles, solo a China en general. La declaración de Scott Bessent, nominado de Donald Trump para secretario del Tesoro, no logró responder a estas preguntas, pero sí dejó en claro que el alza de tarifas viene, porque Bessent se declaró alineado por completo con las políticas de Donald Trump. Había cierta expectativa de que él vaya a ser un moderado, después de todo es un académico, un veterano de la industria financiera, pero ante los senadores se declaró convencido de que el plan que ha trazado Donald Trump va a crear una nueva era dorada para Estados Unidos. Con eso lo que vemos en el mercado es un poco a esta hora una reacción de esperar y ver. Si vemos un renovado apetito por el riesgo, impulsado además por los buenos resultados de los grandes bancos de Wall Street en el último trimestre de 2024, el auge en el trading, el auge de las unidades de banca de inversión llevaron a que nombres como JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Bank of America, Morgan Stanley ayer reportaran resultados muy por encima de las expectativas y esto ha renovado el entusiasmo en el mercado estadounidense. Vemos, sin embargo, variaciones moderadas esta mañana, quizás en parte por esa incertidumbre de lo que va a pasar el lunes, quizás en parte porque precisamente el lunes no vamos a tener sesión en la bolsa estadounidense. ¿Qué estamos viendo en los índices? En Asia, el índice regional cae 0,43%. Fue una sesión mixta en Asia. Tuvimos alzas en las acciones chinas, pero moderadas, insuficientes para compensar la caída del Nikkei japonés. En Europa, el Stoxx 600 avanza 0,68%, la bolsa británica sube más de 1%, Europa ve una sesión dominada por las materias primas, por las acciones mineras y tienen que ver con reportes o especulaciones de fusión de las cuales ya vamos a hablar. En los futuros de Wall Street estamos viendo variaciones algo más moderadas. El Nasdaq sube 0,45%, el S&P 500 0,36% y el Dow Jones 0,29%. Muy importante, vemos que el dólar retoma los avances, sin embargo, se mantiene por ahora en ese mayor nivel en 2 años. Llama la atención la caída en la tasa de los bonos del Tesoro. En el caso de los papeles a 10 años, los rendimientos retroceden en torno a 4,6%. Hasta de inicios de semana estaba más bien en torno a 4,8%. Así que se percibe una moderación en esas expectativas inflacionarias que impulsaron los rendimientos de los bonos.
Ese es un escenario, sin embargo, que podría cambiar. Todo apunta a que las alzas de tarifas que prepara la administración de Donald Trump van a tener un impacto inflacionario. Y una de las principales víctimas de esas alzas va a ser China. Ayer, en su declaración ante el Senado, Scott Bessent, nominado para dirigir el Tesoro, justificó la necesidad de imponer tarifas o alzar las tarifas a los productos de ese país. Aseguró que la economía china es la más distorsionada en la historia del mundo. Acusó que están apostando por las exportaciones como una vía para salir de su mal momento económico en lugar de resolver sus problemas internos. Bessent incluso aseguró que China está en un proceso de grave recesión. Sin embargo, esta mañana Beijing desafía esta visión, desafía a quienes no han tenido confianza en sus medidas de estímulo. Según las autoridades chinas, la economía de su país cumplió con el objetivo de crecer 5% en 2024. Sería producto de un repunte en el último trimestre, en parte por esas medidas de estímulo de última hora. Pero también se puede ver que hay un mayor dinamismo en la producción industrial, subió más de lo esperado en diciembre y ya tuvimos esa alza de casi 11% de las exportaciones, un poco confirmando esta visión de que China está apostando por el área externa para salir de su desaceleración económica, pero también se puede deber a una reacción propia de las empresas, tanto chinas como estadounidenses, de adelantarse a ese escenario de tarifas más altas. En todo caso, lo que llama la atención del reporte de Beijing esta mañana es que llegó acompañado de una desaceleración inesperada, la segunda caída consecutiva en los montos de inversión en capital fijo, y también que Beijing reconoce un aumento del desempleo, todavía muy moderado, de apenas una décima, pasó de 5 a 5,1%, no se condice con la realidad, con los comentarios que llegan desde China de una sociedad donde los jóvenes tienen cada vez más dificultades para encontrar empleo, así que llama la atención que Beijing haya reconocido ese aumento en la tasa de desempleo. Oxford Economics es pesimista, cree que el impacto de las alzas de aranceles, así como los problemas estructurales de China, van a llevar a una mayor desaceleración de la economía en 2025. Hoy se confirmó uno de esos problemas estructurales, el demográfico. A pesar de un alza en los nacimientos en 2024, la población china se contrajo por tercer año consecutivo. Salgamos de China, vayamos a Europa, donde les comentaba la sesión está dominada por las materias primas, específicamente las empresas mineras. Vemos las acciones de firmas como Glencore, Antofagasta Minerals, Anglo American subir entre 2 y 3% en reacción al reporte publicado ayer de que hubo conversaciones entre Río Tinto y Glencore para una fusión. Estas conversaciones no se confirman si siguen activas. Al parecer se realizaron en algún momento y no se continuó con lo que habría sido una de las mayores operaciones de fusión en la industria minera. Sin embargo, es suficiente para reactivar las expectativas de que es una industria donde es inminente un proceso de consolidación. Otro proceso que parece inminente o en marcha es la dolarización en Argentina. Ayer se anunciaron cambios importantes, como por ejemplo, se van a poder exhibir precios en dólares. DF recoge varios de estos cambios, como el permiso para usar el dólar como medio de pago, también códigos QR, y DF se pregunta si acaso estamos ya viendo la dolarización en marcha. Y ahora ha llegado el momento de nuestra entrevista especial de los viernes. Y un titular de DF Sud nos da el paso perfecto para nuestro especial de esta semana. El titular de DF Sud reporta que hay un regreso a las oficinas, a la presencialidad laboral en Colombia, en Perú y en Chile. Y de esto precisamente trata nuestro especial. Conversamos con Daniela Saavedra, socia de EY Chile, sobre el reporte que recién elaboraron sobre las nuevas tendencias del mercado laboral, y ella comenta cómo hay un conflicto entre las expectativas de los trabajadores y las organizaciones sobre la presencialidad. No se lo pierdan.
Estamos con Daniela Saavedra en esta entrevista de los viernes. Ella es socia de EY Chile y vamos a hablar de las nuevas tendencias en el mercado laboral, en el mundo laboral. EY realizó un estudio que se llama Trabajo Reimaginado en su edición 2024. Así que bienvenida, Daniela, a Primer Click. Muchas gracias, Marcela, por la invitación y por estar acá compartiendo un poco los resultados que salieron en este estudio. Ya es el 5.º año consecutivo que estamos realizando este estudio y hay cosas interesantes que vamos a estar compartiendo durante este ratito. Como tú dices, ya lo han hecho 5 años el estudio. ¿Cuál es el principal cambio que tú ves desde el primer análisis que se hace al 2024? Mira, hay dos cambios bien significativos. Uno que tiene que ver que aunque hoy día es mucho más marcado esta tendencia de que las personas están dispuestas a renunciar y a cambiarse de trabajo. En los últimos años como que esto ha ido aumentando y hoy día en relación al año anterior tuvo un aumento de 4 o 5 puntos, lo cual es bastante significativo. Y si nos profundizamos en Chile puntualmente, una de las cosas que llama la atención es por qué la gente se quiere cambiar de trabajo, está dispuesta a cambiarse de trabajo, y que tiene que ver principalmente por buscar espacios mucho más flexibles. ¿Sí? Dentro del estudio, cuando hacemos esta pregunta, una de las cosas que se mencionan es que la gente está dispuesta a cambiarse ya sea para emprender un trabajo propio, un proyecto personal, o para tener tiempos más freelance, o sea, trabajar en distintos conceptos de trabajo. Hoy día las distintas plataformas, las tecnologías, el teletrabajo nos habilita un poco para poder trabajar no solamente en una organización, sino que en múltiples organizaciones. Entonces, esa es una mirada distinta que empieza a aparecer hoy día en este estudio. Y lo otro que también se empieza a revertir un poco es cuántos días la gente quiere trabajar con presencialidad. Cuando salimos de pandemia era, no, 100% online, y ahí había algo parecido desde lo que veían los trabajadores versus los que veían las organizaciones, que vamos a ir volviendo paulatinamente. Eso se sostuvo, nos fuimos a 3 días en promedio, y hoy día se generó el quiebre entre lo que esperamos los trabajadores versus lo que estamos esperando también las organizaciones. Ahí se está generando un pequeño ruido, donde las organizaciones tienen el desafío de ver cómo siguen siendo atractivas para el mercado laboral esta nueva forma de trabajo que es más híbrida. Es interesante que hables de ese quiebre. Acá en Europa el cambio se hizo ya el año pasado, la presión por volver a la oficina 100% comenzó a crecer, te diría, a finales de 2023. Y bueno, vimos en las noticias recientemente que JP Morgan va a presionar para que todo el mundo vuelva 5 días a la semana a la oficina. Entonces, ¿cómo se refleja ese quiebre en Latinoamérica? ¿Cuántos días en promedio esperan los trabajadores en Latinoamérica? Hablemos un poquito más regional, poder trabajar desde fuera de la oficina, y cuánto quisieran las organizaciones. Efectivamente, acá en Chile también está ocurriendo que muchas empresas están volviendo, y ahí es donde está la diferencia. En promedio, las personas esperan estar 2 o 3 días presenciales en sus empresas, y las organizaciones esperan que sean 4 o 5. Entonces ahí se nos genera este pequeño quiebre que te mencionaba con anterioridad. En promedio hoy día las empresas están haciendo más de 3 a 4, o sea, están tratando de dejar a lo menos un día de no presencialidad, pero ahí están tratando de buscarse ese equilibrio un poquito, porque también hoy día tenemos otro efecto, que es la famosa esta crisis que se habla del talento, donde está siendo muy difícil contratar, buscar talento en las distintas industrias, y desde ahí un factor que está gatillando la diferenciación es la flexibilidad. O sea, la gente hoy día, las nuevas generaciones no te preguntan cuánto voy a ganar y cuál va a ser mi estructura de sueldo, es dónde voy a trabajar y qué flexibilidad voy a tener. Entonces, cuando tratamos de volver a este sistema de trabajar los 5 días full presencial, empezamos a perder esta otra oportunidad de atraer un talento nuevo y distinto. Entonces, por eso las organizaciones tenemos que buscar este equilibrio. Algo que me llamó la atención revisando el estudio es cómo se alinean las respuestas del sondeo que hacen ustedes en Chile con el resto de Latinoamérica y con el Sí, resto de países. Podríamos decir así que es. es una tendencia bastante generalizada, no hay grandes No hay diferencias. grandes diferencias, en términos generales, no hay grandes diferencias ni de lo que está ocurriendo, ni de la cantidad de personas que está dispuesta a renunciar, ni de los días de la semana también que están dispuestos a trabajar. La única distinción, y que es particularmente en Chile, que ni siquiera en el resto de Latinoamérica, tiene que ver con este fenómeno que hablábamos de renunciar para poder emprender o buscar trabajo freelance. Eso me llama la atención porque es un trabajo, el ser independiente, en teoría
menos sacrificado, menos horas, pero en realidad ser emprendedor y ser freelance, uno trabaja muchas más horas a veces. Así es, o sea, los que hemos tenido negocio, la gente que tiene negocio sabe que hay que dedicarle mucho tiempo, que tienen que estar muy presente, pero yo creo que ahí lo que tiene que ver es que no es que quiera trabajar menos horas, sino que tiene que ver con cómo yo administro mis tiempos de una manera distinta. Cómo soy yo el que puede administrar mis horarios de trabajo, equilibrarlo entre mi vida personal y mi vida laboral. O sea, quizás voy a tener que trabajar más, pero con la administración de mi tiempo, dedicándole a mi hobby, a mi familia, etcétera. Y yo creo que ese es el fenómeno que es un poquito distinto. No es que queramos trabajar menos, es que quiero trabajar distinto y administrar mis tiempos. ¿Qué característica te llamó también particularmente la atención en el último estudio? Mira, una de las cosas que también sale fuerte y se marca en el estudio es esto de que están conviviendo distintas generaciones hoy día en las organizaciones. Y por primera vez tenemos casi a 5 generaciones con expectativas totalmente distintas, formas de trabajo totalmente distintas. Entonces, cuando 5 hablamos, generaciones. hay 5 o sea, están los millennials, los baby boomers, la generación X y un par más que todavía están ahí trabajando. Eh, entonces, de ahí hay estilos de trabajo totalmente distintos, donde hay un segmento que era full pega, vivir para trabajar, donde estaba disponible 24/7, y otro, que son los más jóvenes, que dicen, no, mi vida personal por sobre esto tiene que estar alineado con mi propósito, con mis tiempos. Entonces, hacer convivir a esos mundos se está transformando en un desafío también para las organizaciones, y un poco enganchándolo con el tema que hablábamos antes, no es tan fácil decir, oye, vamos a trabajar 3 días, 4 días, porque tengo que poder convocar a estos segmentos tan distintos que hoy día tenemos dentro de un mismo equipo de trabajo. Que yo entendería, por ejemplo, que para una generación más joven en un país europeo con un estándar de calidad de vida distinto, por ejemplo, la remuneración o los beneficios no sean tan importantes. Me sorprende la alta cantidad, porque creo que es como 38% de empleados dispuestos a renunciar para lanzarse a la aventura de ser freelancers, para ser Sí. emprendedores en países en Latinoamérica donde los salarios son más bajos, donde la calidad de vida es más difícil, donde la cobertura social, sobre todo para independientes, es inexistente en muchos casos. Así es. Me llama la atención que no haya ese factor económico en juego. O sea, yo creo que también está en juego, pero que se empieza a mirar de otra forma. Desconozco en detalle, pero hay un segmento social efectivamente que está privilegiando tener estos trabajos como a través de estas plataformas tecnológicas, los Uber, los Corner Shop, los repartidores, etcétera. Entonces, se percibe que ahí yo tengo flexibilidad por un lado, pero además que puedo tener mayor remuneración. Entonces, por ahí está esta compensación que mencionas tú en términos económicos, donde sienten que quizás trabajando de una manera distinta puedo incluso percibir el mismo ingreso que estoy teniendo hoy día en una organización que es fija y donde en el fondo tengo que dar más explicaciones de qué es lo que hago. En el otro caso me siento mucho más libre y por una compensación bastante similar, en donde quizás no veo esta estabilidad o seguridad laboral que hoy día quizás ya no es tan valorada. Hacen también una medición, y eso me parece muy interesante, por Ajá. cómo está alineado entre Latinoamérica y tendencia global términos de adopción de inteligencia artificial. No sé si nos puedas conversar un poco Perfecto, sobre sí. esto. ¿Tanto se está utilizando y cómo se está percibiendo la amenaza Ujú. u oportunidad de la inteligencia artificial? Mira, ahí tenemos varios efectos con el tema de la inteligencia artificial desde lo que aparece en el estudio. De nuevo, hay una distinción entre cómo está viendo las personas, los trabajadores, el uso de la inteligencia artificial y las organizaciones. En el caso de los trabajadores, en algún momento inicialmente se veía mucho como una amenaza, la amenaza de que voy a perder mi puesto laboral y que en el fondo voy a tener que reinventarme, etcétera. Hoy día eso ya empieza a disminuir un poquito, sobre todo en algunos tipos de cargos más profesionales, y lo ven como un complemento a lo que están a su rol. Y desde ahí eso es súper positivo porque empieza a cambiar la mentalidad. El tema es el uso que le estamos dando a la inteligencia artificial, porque por el lado de las organizaciones esperamos incorporar la inteligencia artificial para ser mucho más eficiente, para mejorar nuestro proceso, para ser más competitivos, etcétera. Pero el uso que le estamos dando como trabajadores no está siendo el óptimo. Y ahí empiezan a aparecer estas necesidades de, bueno,
cómo capacitamos a las personas, cómo las vamos preparando, cómo vamos desarrollando habilidades que antes no teníamos para hacer un uso correcto de estas nuevas tecnologías que antes desconocíamos. Y ahí de nuevo es donde empiezan los desafíos. No sé si puedes dar de cifras de, por ejemplo, cuál es la penetración que se está teniendo la inteligencia artificial en el trabajo. O sea, hoy día en general está teniendo una penetración del, no sé, del 70%, más o menos es donde se está utilizando. Y un poco lo que te mencionaba antes tiene que ver con el tipo de uso que se le está dando. Por ejemplo, cerca del 40% de los empleadores esperan que esto sea, perdón, mucho más, el 60-70% tiene que ver con mejorar la productividad, pero en el caso de los trabajadores solo el 30-32% piensa que esto va a mejorar la productividad. Entonces ahí es donde se empieza a hacer la distinción. Hoy día yo creo que está en un uso más bien promedio, donde todavía no es tan intensivo, pero sí están por sobre el promedio, sobre el 50%, de acuerdo a lo que va apareciendo en el estudio. El cambio de actitud, ¿no? Al inicio de verlo como una amenaza, ahora verlo como algo que puedo utilizarlo como parte de mi trabajo. Y también existen distinciones por sector, que en el estudio no lo muestra tan claro, pero evidentemente en organizaciones que están más conectadas con el mundo de tecnología, el nivel de penetración de la inteligencia artificial ya llega al 90-95%. Si nos vamos al sector público o de gobierno, que ahí es como el otro extremo, ahí recién estamos llegando a cerca del 60%. Y el resto de las organizaciones va fluctuando en esos rangos dependiendo del tipo de organización de la que estamos o industria de la cual estamos hablando. Mencionaste en algún momento el tema de las dificultades de la escasez de talento o las dificultades para encontrar talento. En base a lo que ustedes han encontrado en este estudio, ¿cuáles dirías que son las prácticas que deben adoptar las empresas para retener talento o para atraer el mejor talento? Sí, sí, justamente. O sea, hoy día, primero, se está haciendo harto énfasis en cambiar un poco el concepto del retener talento, porque cuando hablamos de retener talento, estamos hablando de una acción ya súper tardía, ¿sí? Más reactiva, cuando llega la persona y te dice, oye, ¿sabes qué? Me voy. Y ahí tratamos de activar todas las acciones posibles para poder retener a esa persona. Entonces, desde ahí estamos hablando mucho más de comprometer, de fidelizar a nuestro talento y anticipar un poco esas acciones. Y para eso principalmente tiene que ver con temas formativos, o sea, tratar de mostrarle a las personas que hay un desarrollo en esta organización, que estamos velando por la formación, por desarrollar nuevas habilidades, y eso es súper atractivo. El otro tema que también está siendo bien importante, esto de hablar de la mirada más bien de compensaciones globales o compensaciones totales, más que el bono, el incentivo, la remuneración, como la teníamos visto, y ahí temas como el cuidado, la salud, el bienestar de las personas se vuelve una herramienta súper diferenciadora entre las organizaciones, tanto para atraer como para retener o fidelizar, para seguir con la lógica, fidelizar a nuestros trabajadores. ¿Sí? Un ponderador que, por ejemplo, se está incorporando tiene que ver con esto, con la salud de las organizaciones, donde en el fondo ya no miro cuántas personas se me van, sino que cuánto de las personas que trabajan conmigo están dispuestos a recomendarme a otros. ¿Sí? El famoso factor NPS que se utiliza mucho en las industrias desde la mirada del cliente, bueno, ese mismo concepto desde la mirada organizacional. Y, por ejemplo, ¿qué beneficios de salud, qué beneficios cuando se habla de beneficios de salud, de bienestar, qué tipo de beneficios? No sé, yo recuerdo que en uno de los lugares de trabajo que tuve, la típica membresía al gimnasio, pero no tenía tiempo para ir al gimnasio. Así es, bueno, una de las cosas tiene que ver con el tipo de beneficios y el otro es con el abanico de beneficios. Una de las cosas que tiene que cambiar en las organizaciones es que yo tengo un solo modelo para todo el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes. O sea, hoy día tengo a una persona que tiene, no sé, a su hijo en época universitaria, etcétera, versus el joven que en realidad lo que quiere es juntar plata para irse un año a estudiar a otro país o para saltar de un lugar a otro, para tener esta experiencia multicultural, etcétera. Entonces, ya no puedo tener una estructura de beneficio, de desarrollo, de remuneraciones estática para todo el mundo. Y ahí tengo que hacer la apertura.
ocurría mucho esto, ya tenemos el beneficio de salud, el gimnasio. Bueno, a mí no me gusta el gimnasio, me gusta, no sé, ir a esquiar. ¿Por qué no me pueden compensar de esta forma? Entonces, tiene que ver con la flexibilidad que empezamos a incorporar hoy día a esos temas. O sea, temas de bienestares, los seguros complementarios, los temas de coberturas médicas, temas deportivos, pero deportivos más allá del gimnasio, que era como el ejemplo que dabas tú y que ya lo teníamos súper internalizado, sino que fomentar espacios saludables, también desde las dietas saludables, o sea, muchas empresas están incorporando, haciendo cambios en la alimentación, entregando ofertas distintas. Antes estaba como estas máquinas dispensadoras de alimentos, donde uno iba y sacaba ahí tu snack. Hoy día eso se cambia por algo distinto, por fruta, y está atendiendo distintas realidades y distintas necesidades, más otros beneficios que empiezan a aparecer, como el trabajar desde fuera de la región donde tú estás. O sea, eso también hay otras empresas que lo están entregando también, que ahí hay que ir resolviendo ciertos temas más regulatorios, etcétera, pero hoy día gente que estaba obligada a trabajar desde Santiago se va a trabajar en el norte, en el sur, entonces también esos son beneficios distintos que se empiezan a incorporar. Mencionan en el estudio el tema flujo, ¿no? Esta idea de que el talento se mueve, ¿no? Porque ya no hay esta idea como era de la generación de mis padres de Así es. vivir y morir en la misma empresa. Justamente. Y ustedes mencionan que se requiere de estrategias distintas. ¿Esto implica una actitud diferente del empleador respecto a sus trabajadores? Absolutamente. O sea, antes era, yo tengo mi propuesta, tú adáptate a lo que yo tengo. Hoy día es al revés. Hoy día se habla mucho de que cuando son las entrevistas de trabajo, en realidad ya no somos las organizaciones las que entrevistamos, sino que es el postulante el que nos hace la entrevista a nosotros. Y desde ahí empieza a cambiar la forma en cómo nos estamos relacionando con las personas. Entonces tenemos que tener estrategias distintas para reclutar, atraer a nuevo talento, para pensar en el desarrollo de las personas y sobre todo también hacer harto énfasis en cómo cambian los estilos de liderazgo. O sea, en esas personas, como tú mencionabas, la generación de tus papás probablemente, que estaban full comprometidas, que vivían en esa organización, el estilo al cual estaban acostumbrados era mucho más directivo, no tenían problemas con eso. Hoy día no, es mucho más de un liderazgo más empático, más involucrado, más conectado con las emociones también. Entonces, hay una evolución también en el tipo de liderazgo. Y ahí tenemos otros factores internos que se empiezan a incorporar. Hoy día Chile, el año que terminó ahora recientemente, 2024, tuvimos 2 o 3 legislaciones nuevas en el ámbito laboral. 40 horas, flexibilidad, ley Karin, y todo eso empieza a impactar en las organizaciones, no solamente de los legislativos, sino que desde lo cultural. Entonces ya no es mirar a las personas de manera estática, sino que tengo que entender que tenemos distintos grupos, distintas formas de abordarlo, y yo como organización tengo que estar preparada para eso. Ya tenemos que colocarnos como en un escenario un poquito más humilde y entender que hoy día tengo que ser atractivo de distintos ámbitos. A propósito del tema de legislación que mencionaste y todos los cambios, ¿qué tanto ha sido un shock para las empresas adaptarse a estas nuevas legislaciones? Todos estos efectos nosotros decimos que va a ser como un péndulo, donde efectivamente la primera reacción es de explosiva, donde hay muchas dudas, temores, pero después empieza de nuevo a encontrarse un nuevo equilibrio. No volvemos al punto inicial, porque justamente la idea de estas legislaciones es no volver a ese punto, pero sí volvemos a encontrar un poco el punto de equilibrio. Ocurrió cuando salió hace un par de meses lo de Ley Karin. En muchas organizaciones hubo un boom de denuncias, etcétera, mucha preocupación de los líderes, y cuando entendemos de qué se trata y qué es lo que estamos buscando, empezamos a sostener este equilibrio nuevamente. Pero es un proceso que están viviendo todas las organizaciones, donde ahí de nuevo es clave liderazgo y preparar a los equipos, no tratar de decir, no, en mi organización yo no tengo estos problemas. Todas las organizaciones tenemos, en todas las organizaciones puede haber una situación de maltrato y no podemos desentendernos, sino que hay que abordarlo, tener las conversaciones de manera honesta, etc. Gracias como siempre por acompañarnos. Si tienen algún tema que quieran que tratemos en este espacio, no duden en escribirme, en contactarme. Pueden hacerlo a través de mi correo electrónico mveles@df.cl o a través de mis redes sociales, donde me encuentran como Marcela Vélez.
No dejen de estar actualizados con las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Y no olviden dejarnos su calificación, su comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen fin de semana, descansen porque el lunes se nos viene intenso. Hasta entonces.